¿Cómo estás, querido hermano? Dios te bendiga en esta noche en la cual juntos podamos a poder estudiar un poquito más la palabra de Dios. Hebreos 12 es el capítulo que nos convoca. Mientras lo buscas, te recuerdo que hacíamos énfasis el miércoles pasado en esta maravillosa expresión del versículo 10, donde dice que Dios está trabajando para lo que es provechoso, es decir, para darnos lo mejor, para cargarnos de lo mejor. ¿Y qué es esto de lo mejor? Y dice el versículo, su santidad. Quedábamos allí y entonces en esta noche vamos a leer algunos versículos a partir del verso 12. Si te parece, me acompañás. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestro pie, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hasta aquí nomás por ahora la lectura. Decíamos que al principio del capítulo 12 nos revelaba este proyecto que Dios tiene de llenarnos de lo mejor, y lo mejor es su santidad. Bueno, Dios nos estaba revelando el miércoles pasado su meta, y ahora el versículo 12, la Biblia nos dice, frente a esto que Dios está queriendo, ustedes deben estar a la altura de esto. Y dice, levantando las manos caídas. La palabra caída allí significa fatigadas. Y también dice que entren en acción esas rodillas que están paralizadas. Bueno, mira, en la Biblia hay dos cosas que nos paralizan. La primera es la angustia. Dice la Escritura, estaré quieto en el día de la angustia. Eso lo dice Habacuc en el capítulo 3. Estaré quieto en el día de la angustia. Pero también lo que nos hace paralizarnos es el miedo. Cuando allí en Lucas 24 Jesús va caminando sobre el mar, ¿te acordás del relato? Dice que los discípulos allí en la barca tuvieron miedo y se espantaron. Esa expresión espantarse quiere decir quedaron inmóviles, ¿sí? Petrificados. Así que la angustia y el miedo nos paralizan. Lo interesante es que cuando uno sigue adelante con Hebreos 12, se da cuenta que Dios no cuestiona el por qué hemos bajado los brazos o se han paralizado nuestras rodillas. Sin embargo, lo que Dios está pidiendo en este capítulo 12 es que su avance en nosotros haga que nosotros estemos a la altura, es decir, debemos estar en las condiciones adecuadas para que Dios pueda seguir llenándonos de lo mejor, como decíamos el miércoles pasado. Me pregunto entonces, querido hermano, querida iglesia, ¿Dios puede avanzar con nosotros? Bueno, me parece oír un sí, y entonces, ¿qué hacemos con nuestra realidad? ¿Qué hacemos con nuestras fatigas? ¿Qué hacemos con nuestras angustias? ¿Y qué hacemos con nuestros miedos? Dios tenía grandes proyectos para Elías, pero Elías estaba dentro de una cueva y Dios lo tiene que ir a buscar y le dice, Elías, salí de la cueva. Un día Esdras estaba aturdido
por los acontecimientos, estaba desbordado por las circunstancias. Y es el mismo pueblo de Dios quien le dice, Esdras, volvé a tu lugar. Y querido hermano, es como si Dios en esta noche nos estuviera diciendo, salí de tu cueva y volvé a tu lugar. Es que el Espíritu Santo una y otra vez vuelve a decirnos que echemos nuestras cargas en Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. No podemos estar dentro del avance de Dios con estos pesos que se van sumando a nosotros, como decía el versículo 1. Querido hermano, justamente porque Dios quiere lo provechoso para cada una de nuestras vidas, para darnos lo mejor a cada uno de nosotros, debemos estar todos. Y quédate con esta expresión, todos, que es sumamente importante. El domingo pasado decíamos allí, considerando el 143 del libro de los Salmos, que si alzamos nuestras manos al cielo, lo que vamos a tocar es a Dios. Solo con Dios la fatiga, la parálisis, nuestra realidad termina siendo historia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice la Escritura, y llevad mi yugo sobre vosotros. A veces nos cuesta llevar el yugo del Señor. Cuando hablamos de yugo hablamos de obediencia. A veces nos cuesta la obediencia, pero sin lugar a dudas, el concepto bíblico es que la resultante de la obediencia es el descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una iglesia poderosa, hermano. Es una iglesia que elige el lugar correcto donde estar. Dice el versículo 13, haced sendas derechas, para que lo cojo vuelva al camino y sea sanado. Es interesante que dice, haced sendas, y no dice, andad en la senda. Cuando uno va a Proverbios capítulo 4 y verso 26, la Biblia dice, examina por dónde caminás y elegí caminos firmes. Otra versión dice, examina por dónde caminás y aplaná tu camino. Me encantó esta versión, porque en todo camino siempre hay piedras y siempre hay pozos. Y Hebreos 12 nos coloca dentro de una carrera, la cual tenemos que correr con paciencia. Y un corredor no puede darse el lujo de tropezarse con piedras o caer o meter su pie, mejor dicho, dentro de un pozo. Por lo tanto, dice Proverbios capítulo 4, aplanad vuestra tierra, aplanad vuestro camino. Y querido hermano, la única forma de aplanar el camino es a través de la oración. La oración de hoy prepara el camino de mañana. Y esto lo tenemos que tener bien presente cada uno de nosotros, para que lo cojo no salga del camino y sea sanado. Hermanos, si esperamos estar completamente sanos para avanzar en la obra de Dios, estamos totalmente equivocados. El concepto de Hebreos 12 es movernos, es avanzar. Mientras esto sucede, ¿sí? Allí vamos corrigiendo. Es como decía un célebre, el movimiento se demuestra andando. Y así es.
a medida que vamos andando, la Biblia nos propone ir sanando, ir confesando, ir renunciando, ir pidiendo ayuda. Lo importante es que nos movamos. Por ello la expresión para que seamos sanados está después de levantar las manos y mover las rodillas que se habían paralizado. Ahora el versículo 14 nos pone allí, en una sintonía fina, como podríamos decir. Dice, ahora que nos movemos, sigamos la paz y la santidad. Claro, uno piensa en la paz y dice, no nos peleemos. Bueno, sí, en este mover de la iglesia es importante no pelear, pero no se está refiriendo a esto. El contexto nos lleva pura y exclusivamente a que sigamos la paz, no tratando de averiguar el por qué mi hermano se le cayeron las manos y se le paralizaron las rodillas, sino por el contrario, considerándonos cada uno a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, y tratar de entender al otro que está paralizado, al otro que se le cayeron las manos, para poder tener misericordia de mi hermano. Seguir la paz significa no juzgar, sino ayudar. Seguir la paz significa no juzgar, sino amar. Y también dice seguir la santidad, porque la relación que yo tenga con Dios es directamente proporcional a mi relación con vos. Y la relación de cada uno de nosotros con Dios es directamente proporcional a la relación entre nosotros. Una iglesia poderosa entendió, querido, que no fue llamada a juzgar, sino a amar, a restaurar, a abrazar. Y aprender de la relación con Dios para manifestarla con el otro. Verso 15, dice la Escritura, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Cuidarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos avanzando. ¿Sí? Allí en el versículo 14 nos estábamos moviendo, ahora ya estábamos avanzando. Entonces debemos cuidarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo primordial dentro de los muchos cuidados que habla la Escritura que debemos tener dentro de la iglesia? Aquí en el 12 nos propone que debemos cuidar que todos alcancen la gracia de Dios, o que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No sea cosa que brotando alguna raíz de amargura. Dice la versión de la Biblia de Jerusalén esta expresión, no sea que brotando la infección de la amargura. Tremenda la expresión. Una infección es lo que va contaminando todo el cuerpo. Y queridos, hay amarguras muchas veces guardadas en el corazón. Y a veces estamos como trabados en las cosas de Dios. Y no recordamos o no entendemos el por qué. Porque necesitamos recordar muy en el ayer de nuestras vidas cosas que quedaron como cuñas metidas en nuestras almas, que son cuñas de tristeza, que tarde o temprano van a dar frutos. Dice el apóstol Pablo, dice el escritor a los hebreos, cuídense los unos a los otros, procuren que todos alcancen la gracia, porque puede ser que algunos guarden amarguras en sus corazones. Puede que otros
tengan prácticas sexuales desordenadas y aún otros puedan tener las cosas de Dios como secundarias en el tercer y en el cuarto lugar. Cuídense en este avance para que ninguno deje de alcanzar esta gracia maravillosa. Y acá hay nuevamente el concepto que ninguno deje de alcanzar, es decir, para que todos alcancen la gracia. Obviamente, una iglesia poderosa es aquella donde la gracia de Dios se hace evidente. Ahora, ¿qué es esto de alcanzar la gracia de Dios? Claro, no se trata de la gracia salvífica, porque él estaba hablando a creyentes. Uno recuerda lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 1, dice, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Y otra vez este concepto de unidad tan fuerte y tan importante en la iglesia. Y decíamos en el versículo 10, para que Dios trabaja en nosotros para que todos participemos de su santidad. Más adelante, en este verso 15 dice que ninguno deje de alcanzar, es decir, que todos alcancen. Y allí en el Evangelio de Juan dice, de su plenitud tomamos todos. Ahora, la plenitud de Dios es todo aquello maravilloso que nosotros podemos llegar a comprender de Dios. En la infinitud de Dios, todo aquello que nosotros podamos comprender de Él es su plenitud para nosotros. Y podemos tomar de su sanidad, y podemos tomar de su restauración, y podemos tomar de su bien, de su poder, de su amor. Y a medida que vamos avanzando en el conocimiento de Dios, vamos tomando de su plenitud gracia sobre gracia. Lo único que nos está vedado tomar es de los atributos de Dios. Los atributos de Dios son aquellas cosas que hacen puntualmente a Dios, Dios. El resto, Dios permite en su gran misericordia que nosotros participemos de su persona, tomando gracia sobre gracia. Y querido hermano, la gracia que vos puedas tomar de Dios también me va a beneficiar a mí. Y la gracia que yo pueda tomar de la plenitud de Dios te va a beneficiar a Dios. De manera que una iglesia cuyos miembros van nutriéndose de la plenitud de la gracia de Dios, no solamente hace de un individuo fuerte, sino hace que una iglesia sea fuerte. Verso 21. Dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Claro, tendríamos que leer el resto de los versículos, se nos haría muy extenso. Pero en un momento de la historia, Moisés, aquel que hablaba cara a cara con Dios, aquel del cual Dios dijo, no voy a hablar con nadie excepto con Moisés, porque con él hablo cara a cara, como quien habla con su compañero. Ahora dice Hebreos 12, aún Moisés dijo, estoy espantado y estoy temblando frente a la presencia de Dios. Qué lindo es cuando recordamos lo que ya estudiamos de Hebreos, diciéndonos que nosotros nos acercamos con confianza, con total libertad, así como somos, porque el que nos recibe en el santuario es Jesucristo, el cual intercede por cada uno de nosotros, y Dios nos mira a cada uno de nosotros a través de Jesucristo. Hermano, una iglesia poderosa
Es una iglesia que se siente en casa cuando está en comunión con Dios. Verso 28 y terminamos. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Este versículo 28, después de leer todo y de meditar todo lo que nos dice en sus versículos anteriores, el versículo 28 nos dice, resumiendo, queridos, muévanse experimentando todo lo que Dios nos dio en Cristo. Un reino inconmovible. Inconmovible significa que no se mueve, que no varía, que permanece siempre de la misma forma. Un reino que está vivo y que no cambia. Iglesia, movámonos dentro del reino de los cielos. Las primeras palabras que Jesucristo dijo en su ministerio fueron: el reino de los cielos se ha acercado. Y más adelante en su ministerio dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El reino es tuyo, el reino es nuestro, el reino es de la iglesia. Y tenemos que tener fe en estas palabras. Porque el reino de los cielos es un reino cercano y no lejano. Y dice, vivamos agradecidos. Vivamos agradecidos, hermanos, por el ayer. Pero también tenemos que avanzar de la forma en que Dios se agrade de cada uno de nosotros. Dice la Biblia que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El poder de una iglesia poderosa es justamente el reflejo del gozo de Dios en ella. Que Dios bendiga su palabra, que bendiga nuestros corazones para poder guardar su palabra y podamos ponerla en práctica en lo personal y en la iglesia, la cual componemos para la gloria de Dios.